noticias. La CICIG propuso nuevos impuestos para financiar la justicia, la seguridad y la lucha contra la corrupción. La idea ha sido bien vista por varios sectores, pero la primera propuesta para reformar el ISR ha sido rechazada por los empresarios. ¿Cuál es el análisis de Alfonso Portillo? ¿Quién causa la pobreza? El que explota, el que no paga salario mínimo, el que aumenta los precios, el que saquea, el que no paga impuestos. Esos son los que crean la pobreza. Mantiene el airado discurso de frente y siempre polémico que lo hicieron uno de los políticos más populares. De todos es sabido que pagó una condena y en su retorno trató de reingresar a la política, pero fue vetado. Algunos dicen que por presiones del mismo sector empresarial. No se pierda este jueves 26 de noviembre a las 7 horas aquí en Sonora. Las perspectivas económicas y reformas del Estado bajo el análisis de Alfonso Portillo. Los gobiernos no crean pobreza, señores. Son los que manejan el capital, son los que manejan la inversión. Este jueves a las 7 horas aquí en Sonora, porque Sonora es la noticia. Audiencia de Radio Cadena Sonora, buenos días. Transmitimos a través de 30 frecuencias vía satélite y también por canal 19 de la televisión abierta Sonora TV. ¿Cómo están? Qué bueno saludarles. Está con nosotros, regresa a la Casa del Pueblo el expresidente Alfonso Antonio Portillo Cabrera. Buenos días, expresidente, ¿cómo está? Buenos días, Adolfo, un gran gusto saludarte. ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? Muy bien, hermano, muchas gracias. ¿Qué tal la familia? Todo bien, gracias a Dios. Estamos bien ahí, tranquilos. Sí, doña Gilda, mamá. Muy bien, ayer almorcé con ella, está muy bien. Estuvimos conversando, te mandó saludos. Muchas gracias. Dice que a ver cuándo llegas a comer a la casa. Sabes que ahí se te quiere mucho. Y estoy muy contento de estar aquí de nuevo en Radio Sonora. ¿Qué tal la familia? Gabriela está muy bien, creciendo mucho, leyendo mucho, estoy muy contento. Porque ha adquirido el hábito de la lectura, es una de las cosas maravillosas de la vida en todo ser humano. Y Otilia también está muy bien, sí, ahí, haciendo cine y dedicándose a la arquitectura. Entonces sentimos una bendición que la familia esté bien. Bueno, expresidente, bueno, ¿qué tal ha estado en sus últimos días los acontecimientos? Hay mucho que hablar que se ha quedado en el tintero. Los oyentes de Sonora pueden participar a través de su sistema de mensajes al 1011, a través de nuestro chat 1011, anteponiendo la palabra Sonora al 1011. Cualquier comentario, cualquier pregunta, por supuesto aquí la vamos a formular de inmediato al expresidente Alfonso Antonio Portillo Cabrera. La Guatemala, antes de las elecciones, la Guatemala actual cambió bastante. ¿Cómo lo ve? Cambió mucho. Yo creo que los vientos que estamos viviendo, los acontecimientos, los procesos, todo lo que ha pasado en los últimos meses de este año, indican que Guatemala no es la misma y va a seguir cambiando. Creo que entró en una dinámica histórica de grandes transformaciones. El problema que veo yo es que muchos de nosotros, me incluyo, la clase política, la clase empresarial, no han leído correctamente los nuevos mensajes y las nuevas señales. No han interpretado la lectura. No han interpretado correctamente. El país vive una transición. Y la transición, como su propia palabra lo dice, es tránsito, va en camino. Y en el camino, lógicamente, hay elementos viejos que se niegan a morir y luchan por sobrevivir. Y vienen elementos nuevos que quieren nacer y tienen dificultades para nacer. Esa es la transición, la lucha entre lo viejo y lo nuevo. Hoy, al parecer, algunas corrientes de pensamiento nuevo, positivo, democrático, nacionalista, se están imponiendo. Pero todavía los viejos valores se niegan a morir. El control del Estado,
el negarse a pagar impuestos, el creer que la política sigue siendo un instrumento para hacer negocios, el utilizar todos los recursos económicos para hacer política y sustituir el discurso ideológico, el discurso programático, el discurso de planes y de planificación económica y de planificación política, ha sido sustituido por el dinero. Esos valores siguen imponiéndose, ¿verdad? Entonces, esa lucha se va a tener que definir, no sé si en los próximos meses o en los próximos años, pero Guatemala ya entró en esa dinámica de cambio. Guatemala no puede sobrevivir ya en un mundo globalizado, en un mundo de alta competencia, aislado, con una economía cerrada, con un Estado capturado, con una política ineficiente e ineficaz. El país tiene que hacer transformaciones urgentes o nos vamos a ver sumergidos en grandes problemas. ¿Qué lectura le damos a las elecciones, los resultados? Y después nos vamos a justamente lo que usted habla de los cambios que requiere el país. Pero esto que pasó, que no pasó Valdizón, que después que la diferencia de votos de Jimmy sobre Sandra Torres en la segunda vuelta, ¿qué lectura le da e interpretación le da Alfonso Portillo a esto? Bueno, yo creo que la primera lectura es que la clase política estamos acorralados, la clase política estamos desprestigiada, es una clase política desprestigiada, temerosa, que no ha interpretado correctamente los nuevos tiempos. Hoy el pueblo de Guatemala, por distintas razones, que si quiere las tocamos más adelante, no le dio el poder absoluto a nadie. En primer lugar, eligió un Congreso de un poder horizontal. Nadie tiene la mayoría absoluta en el Congreso de la República. ¿Por qué es positivo eso? En primer lugar, porque nadie tiene el poder absoluto, pero en segundo lugar, porque obliga a las distintas conformaciones del Congreso, a las distintas bancadas y a los distintos partidos a sentarse a dialogar seriamente sobre las transformaciones que necesita el país. Entonces, esa es una primera lectura. La segunda lectura es que ya no se puede construir una campaña política sobre la mentira. Es decir, ya no podemos construir marcas en la política que no corresponden a la realidad. Ya no somos un producto que se puede mercantilizar, se puede hacer marketing, se puede hacer publicidad y se puede engañar a toda una población. La gente ya entendió y ya tiene sospecha de quien se presenta como el gran salvador de la nación, ¿verdad? Le da el triunfo a un hombre que inesperadamente llega a la presidencia, gana de una manera contundente, pero no le da el poder del Congreso. Llega con 11 diputados, lo que lo obliga a negociar con el poder soberano del país, ¿verdad? Esa es otra lectura. Otra lectura es que está mandando un mensaje la población a la clase política que se necesitan las transformaciones ya, económicas y políticas, para que entre verdaderamente Guatemala en un proceso de modernización política y de modernización económica. Esos son los mensajes más importantes. Otro mensaje es que el sistema político se agotó. El sistema de partidos ya no funciona, ya tocó fondo. ¿Y la política tradicionalista? Exactamente, ya se terminó. Ya están cuestionados los caciquismos locales, están cuestionados los secretarios generales de los partidos, está cuestionado la estructura de los partidos, está cuestionado el funcionamiento de los partidos, que no es un funcionamiento democrático. Y la población está exigiendo verdaderos partidos con formación, partidos de extracción popular, con grandes masas incorporados a su funcionamiento, con un trabajo ideológico, con un programa de gobierno. Eso es lo que está exigiendo la población. Si no somos capaces de leer correctamente esto, la vamos a pagar caro. No solo el mensaje de la clase política, expresidente, sino también para las empresas, para los dirigentes del país de los diferentes sectores. Muy bueno que toques ese tema. Yo te quiero contar, Arnulfo, hace aproximadamente unos 14 días o 15 días estuve invitado precisamente por la Escuela de Periodismo de la Universidad de San Carlos en Chiquimula, del Centro Universitario de Oriente. Y entonces, como argumentamos siempre que no hay momento para nada en Guatemala, si se habla de impuestos no hay momento, si se habla de apertura económica no hay momento,
Si se habla de reestructurar el Estado, no hay momento, para nada hay momento, solo hay momento para imponer nuestros propios intereses. Entonces, ¿por qué te cuento esto de la conferencia que di? Porque empecé citando a un personaje sin decir quién era. Y este personaje, Arnulfo, dice una frase en uno de sus libros más importantes escritos por él. Dice: un Estado o una nación cuya clase media es mayoritaria, esa nación se presta a ser bien gobernada, es una nación estable y es una nación que fortalece la democracia. Pero si en una nación los que son mayoría son un grupito que lo tiene todo y una gran mayoría que no tiene nada, esos países no se prestan a ser bien gobernados, tienen inestabilidad, tienen conflictos y la democracia se desmorona. Entonces, dice este escritor, ¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? Luchar porque crezca la clase media. ¿Quién es la clase media? La que tiene empleo, la que tiene una pequeña propiedad, el que tiene una pequeña tiendita. La gran masa miserable del país no pertenece a la clase media. Y la clase media tampoco es los dueños del capital, los grandes capitales del país o de una nación. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno? No tiene que inventar nada. Implementar políticas para que crezca la clase media, porque es el que amortigua los grandes conflictos. Si no hay clase media, viene la confrontación entre la cúpula, las élites y la gran mayoría de la población. Y entonces les pregunté, después de leer la cita, que llevé el libro, que si sabían quién había dicho eso. Y lógicamente nadie me pudo responder, porque quizá los agarré de sorpresa. Y les dije: este pedacito, este párrafo, fue escrito hace 2500 años por Aristóteles, 450 años antes de Cristo. Lo está diciendo uno de los hombres más sabios del mundo, de la historia de la humanidad. No nos está diciendo nada que no conozcamos hoy. Hay que hacer crecer la clase media. Durante mi gobierno, que fue tan criticado, la clase media llegó al 13%. Y hoy está de nuevo un 9%. Por eso la inestabilidad y los conflictos que estamos viendo es porque ha disminuido la clase media. Porque las políticas han sido para hacer más ricos a los ricos y más miserables a los pobres. Entonces, no hay que inventar nada. ¿Por qué te cuento esto? Porque hace unos días el Ministerio de Economía aprobó un acuerdo gubernativo, un acuerdo ministerial, por medio del cual se le ponía un arancel del 15% al cuadril de pollo. El pollo, el cuadril, el que más consume la población pobre. ¿Dentro de este gobierno? Dentro de este gobierno. Tengo entendido que está suspendido. Jorge Méndez Carbrujer. Bueno, entonces están haciendo lo mismo. Están viendo llover o están viendo la tempestad y no se persignan. Están jugando cartas en plena tormenta. Esa es una clara política criminal en contra de la clase media. Y se dieron cuenta del temor y de lo que puede pasar. No se puede seguir utilizando, y eso es un mensaje claro, se lo digo a las cúpulas y a las élites del sector privado. Ya no pueden, así como los políticos ya no podemos estar haciendo negocios con la política, ya no pueden ellos estar utilizando el Estado, ni el ministro de Economía como su caja de resonancia, como su instrumento, como su empleado, para proteger sus intereses. Si un gobierno no se preocupa por la alimentación, vamos a tener problemas. Y entonces, tengo entendido que se sea suspendido, aunque se pensaba que entrara en vigencia en enero. No puede ya repetirse ese expediente de estar utilizando el Ministerio de Economía en los servicios. Y ahí está la ley de conservación del empleo. Es lo mismo, privilegios fiscales para grandes empresarios. El país no puede seguir así. Entonces, lo más interesante es que estos que se benefician con ese, o que se beneficiaban supuestamente con este arancel impuesto por el Ministerio de Economía, son los mismos que señalan al Congreso de corrupto y de que tiene que depurarse. Lo que tienen que depurarse son ellos también. Quieren la depuración de la clase política porque ha sido corrupta. ¿Y acaso no es corrupción sacar un acuerdo gubernativo que beneficia a ciertas familias en el país y que perjudica el consumo de la población? Entonces, eso es lo que hay que entender hoy. O cambiamos todos o no cambia nada aquí. Pero queremos el cambio del vecino, pero nosotros queremos seguir igual y queremos que las cosas permanezcan igual. Queremos que se depure la clase política, que se depure el Congreso, pero queremos seguir manipulando a los presidentes, manipulando a los ministerios y manipulando a los gabinetes.
O sea, Jimmy Morales no tiene por qué nombrar a un representante del sector privado para economía porque se estaría evidenciando una manipulación. Así es. Pues yo creo, y esta es una afirmación que la digo de todo corazón, pero también consciente de la realidad. El nombramiento del ministro de Economía del próximo gobierno va a ser el indicador de hacia dónde vamos. Si vamos a la conservación y el fortalecimiento de los privilegios de las élites del país, o vamos realmente a un ministro de Economía que entiende el mundo económico de hoy, que entiende el papel del Ministerio de Economía, que entiende que hay que definir política económica independiente. Ese va a ser, y eso estamos a la espera. Y como les dije yo me reuní con diputados. Se habló del arancel y la Comisión de Economía del Congreso nada hizo. Porque está atemorizada, porque es bonita la estrategia. Atemoricemos al Congreso, metámosle miedo a los diputados de que van a ser depurados y nosotros aprobemos un acuerdo para subir el arancel. No protesta el Congreso porque tiene miedo, porque está atemorizado. Esa es la política que estamos viendo hoy y esto tiene que cambiar. Y tenemos que decir la verdad. Tenemos que hablar con la verdad. Ya hemos visto cómo han caído grandes políticos, cómo han caído grandes empresarios. Hoy no hemos entendido. Cuando Iván Velázquez, el comisionado de la CICIG, dice hay que aprobar un impuesto para la seguridad y para la justicia. Y la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción. En primer lugar, con todo respeto del señor Iván Velázquez, que le tengo un respeto y un reconocimiento por lo que ha hecho, no es Iván Velázquez el que está hablando. Y no lo entiende. El sector privado salta. No es momento. No, para ellos no hay momento nunca. Hay momento para las ganancias. No hay momento para compartir nunca con el país. Entonces, no entendieron que no es Iván Velázquez el que está hablando. El que está hablando es la comunidad internacional. Son los Estados Unidos, es la Unión Europea. Están diciendo Guatemala tiene que pagar impuestos, en general tiene que fortalecer sus finanzas. No puede seguir siendo un país paria, que significa un peligro no solo para la estabilidad en Centroamérica, sino que significa un peligro para la política de seguridad norteamericana. Entonces, no hemos entendido que tenemos que resolver el problema fiscal. Claro, no es solo pagar más impuestos, no es solo aprobar nuevos impuestos. La reforma fiscal es completa. Es eficientar el gasto, es transparentar. Es una reforma. Es una integral del Estado. Compromiso de todos. Pero hoy hay condiciones para llegar a un acuerdo nacional que permita al país empezar a caminar por el desarrollo económico y social. Interesante. Cuando regresemos de la pausa vamos a ahondar más en torno a este tema de la CICIG, en torno a lo que deben entender todos los sectores del país sobre los cambios que está presentándose en Guatemala. Hoy, entrevista con el expresidente de la República, Alfonso Antonio Portillo Cabrera. Sus opiniones, sus análisis, sus reflexiones, sus cuestionamientos, preguntas al 1011. Inícielo con la palabra Sonora. Nosotros le daremos lectura con mucho gusto. Transmite Sonora en Guatemala, la radio de las noticias. Sonora es la noticia, 30 frecuencias, y canal 19 de la televisión abierta. Su mensaje de texto al 1011. Queremos agradecer mensajes que ya llegaron de Alvin Ramos, el taxista. También queremos agradecer mensajes del 2064, también del 633, lo mismo de Henry García, también del celular 6312, asimismo desde Totonicapán. Ya el expresidente Portillo va a dar respuesta a sus mensajes que han llegado al 1011 con la palabra Sonora. Expresidente, hablamos de la tasa tributaria, hablamos de la transformación política, hablamos de los cambios, que no solo debe hacerse y concretarse el cambio en la clase política, sino también en todos los estratos sociales, especialmente en el empresarial, y hablamos justamente del tema de CICIG, lo que propuso Iván Velázquez, el comisionado para financiar la justicia, la seguridad y la lucha contra la corrupción, y hablamos de la tasa tributaria, y también que hubo una propuesta en el Congreso de una bancada para reformar el ISR, y el sector empresarial dice, siempre no. Hablemos de esa reacción del sector empresarial y de la tasa tributaria que pagamos en el país. Bueno, para nadie es un secreto, Arnulfo, que Guatemala tiene la tasa tributaria más baja de América Latina, quizás solo superado por Haití, que es una economía muy deteriorada y muy atrasada y muy endeble, ¿verdad? Ese es
el lugar privilegiado, si se puede llamar privilegiado, entre comillas, de ser un país que no tributa. Es un país en la que la tasa tributaria es de las más bajas y según el Instituto de Estudios Fiscales, el ICEFI, tiende a caer. Es decir, estamos debilitando constantemente las finanzas públicas. Para que el pueblo entienda qué es la tasa tributaria. La tasa tributaria es la relación entre los impuestos que recauda un Estado y el Producto Interno Bruto, lo que produce el sistema, la estructura económica del país. En la medida que la estructura tributaria aumenta, no solo el Estado tiene más impuestos, tiene más recursos, tiene más capacidad de ejecución en el gasto y puede resolver grandes problemas sociales con su gasto, sino que tiene un efecto multiplicador en la economía. Los gastos del Estado son una gran demanda agregada, es una gran capacidad de comprar al mismo sector privado. El dinero regresa, es como el salario, es como el que se niega a pagar buenos salarios. Cree que se va a hacer rico porque explota al trabajador. Y la economía y la historia económica ha demostrado que los buenos salarios regresan porque tienen que consumir lo que produce el sector privado. Es decir, este es un círculo virtuoso por medio del cual todos ganan. Pero en Guatemala no entendemos así eso. Debería entenderse, así debería y hacerse. Yo tuve problemas porque tú recordarás que yo intenté reformar la estructura fiscal, aumentamos el IVA, aumentamos el impuesto sobre la renta, aprobamos el delito fiscal, es decir, intentamos fortalecer dentro de lo posible la estructura fiscal del Estado. Antes que avancemos con ese tema, licenciado, la tasa tributaria está en 8-9%, ¿cuál es yo creo que la tasa tributaria está entre 10 y 11%, es bajísima. Con respecto a qué país que... Bueno, por ejemplo, veamos una tasa tributaria como la mexicana, que también es baja, pero no tan baja como la nuestra, que está entre 19 y 20%, pero tenemos una tasa tributaria, por ejemplo, en Nicaragua, que oscila en el 30%. Tenemos una tasa siendo Nicaragua. Bueno, y Estados Unidos, una tasa tributaria que está entre 40 y 50%, y los países europeos están por una tasa similar. Es decir, eso demuestra estados fuertes, estados que responden y que pueden tener capacidad para responder a las necesidades de la población, que tienen sistemas de salud maravillosos donde la salud es universal, no cuesta ni un centavo, como Canadá. Entonces, todo lo que estamos viendo en lo infuncional o disfuncional del gobierno, la incapacidad de resolver los problemas, como por ejemplo en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en parte es porque no se cuentan con los recursos, porque además tenemos el problema de que no solo recauda poco el Estado, sino que la mayor parte de los recursos se va en funcionamiento y poco se va en inversión. Entonces hay que ver cómo se empieza a cambiar esa relación en la que el gasto en funcionamiento es 3 veces lo que es el gasto en inversión, ¿verdad? Entonces hay que ir, todos esos cambios son parte de una reforma fiscal. Bueno, durante mi gobierno la tasa tributaria llegó hasta el 12%, pero no ha pasado nunca en la historia de 14%, y hoy viene con una tendencia hacia la baja. Hay una caída constante de la tasa tributaria. Esto demuestra que el país está cada vez más debilitado y que el Estado cada vez más incapaz de responder a las necesidades de la población. Ahora, tocaste el tema de que hay una propuesta de aumentar el impuesto sobre la renta. No he leído la propuesta. No puedo decir si sí o no. Habría que analizarla. Pero algo que sí yo creo... Al ver de 7 al 10%, las empresas, aquellos que ganan 55,000 en materia salarial, en relación de dependencia, y también de 7 a 10% quienes tengan ventas por 5 millones al mes, y también de 25 a 30% los que tengan ganancias de 5 millones mes. Mira, yo tengo entendido, ayer platiqué con algunos diputados de la UNE, y tengo entendido, según me dijo el diputado Carlos Barreda, que el planteamiento es con un gran respaldo técnico, es hecho bien, ¿verdad? Seriamente, con respaldo técnico, con respaldo objetivo. Él fue viceministro de Finanzas. Claro. Entonces, habría que leerlo, pero yo creo que es una propuesta que hay que discutir. Yo creo que no tenemos que negarnos a discutir. El problema es que de entrada rechazamos las propuestas. No nos sentamos a hablar, no dialogamos, no vemos si estamos equivocados o si tenemos la razón.
simplemente tenemos ya prejuicios y entonces lanzamos el ataque, ¿verdad? Lo que sí está creciendo el consenso, ya en el mundo, de hace muchos años, pero en Guatemala, es que tenemos que resolver el problema fiscal, que no podemos seguir con una estructura fiscal completamente anacrónica. Pero hay una cosa que yo te estaba diciendo cuando tú interveniste, y es que no sé si va a haber necesidad de nuevos impuestos o que quitemos todos los privilegios, todas las exenciones, todas las exenciones, todos los créditos, todas aquellas ventanas fiscales por las cuales todo el mundo se mete. Si hay que aprobar una ley de maquila, ahí se meten todas las empresas, aunque no sean maquilas. Es decir, siempre estamos pensando en la evasión y en la elusión, de distintas formas. Entonces, quizás, si entramos a analizar seriamente todos esos hoyos, todos esos atajos, fugas que hay, se puede resolver tremendamente los ingresos del Estado. Pero hay que sentarse a hablar. ¿Y quiénes gozan de esos privilegios? Los mismos, los que tienen influencia en el Estado. Entonces, tenemos que entender, y por eso insisto a lo que hablamos al principio, Arnulfo, o cambiamos o esto va a seguir igual. El sector empresarial, te interrumpo, dice Emilio Castillo, del presidente de la Cámara de Industria, dice que no, porque entonces, ¿por qué no se voltea a ver los 20,000 millones que se van en corrupción? El mismo argumento de siempre. Bueno, hay que resolver el problema de la corrupción. Hoy veo que es difícil que encuentre un político yo que esté soñando con que se va a hacer millonario siendo presidente. Hoy los diputados están pensando que se van a quedar incluso sin asesores, porque la cosa cambió, porque el Congreso cambió, y el que no lo entienda va a pagar las consecuencias. Pero en el sector privado no todo es negativo. En el sector privado hay gente pensante, gente democrática, gente nacionalista, gente que cree en la modernización económica. El otro día leí en un matutino a don Carlos Páez Andrade, es decir, señores, siempre tenemos pretexto para no pagar impuestos, y siempre estamos viendo cómo nos cubrimos en un manto de privilegios. Tenemos que cambiar. Esas son voces de un hombre, fundador de una cadena, de uno de los grandes empresarios, de los grandes ejemplos del país, que está viendo que el país y la comunidad internacional y los vientos del mundo están reclamando cambios fundamentales en el país. Y resulta que lo poco que hemos avanzado lo restringimos. Las políticas sociales del Estado, que son completamente débiles, restringidas. Ahí vemos ya vientos diciendo, rumores diciendo que van a cancelar el programa de los fertilizantes. Si el programa del fertilizante lo destruyeron desde hace 10 años, ya no sirve de nada el programa de fertilizantes, porque lo politizaron, lo hicieron un negocio y no pensaron nunca en la economía campesina. Entonces, lo poco que el Estado tiene de política social se va a ver afectado no solo por la estructura fiscal, sino por el pensamiento de ciertos funcionarios que piensan que el Estado no tiene que tener responsabilidad en la economía campesina. Pero que aquí lo fundamental es, busquemos un acuerdo, que el sector privado entienda, no van a perder, van a ganar, van a tener un Estado eficiente, van a tener un país con mayor estabilidad. Hoy, entrando aquí contigo, Nulfo, me acabas de indicar de 3 muertos, entre ellos un chofer. El país está desangrando, y nadie pone un torniquete. Pero esto también es parte de la economía. Hay mucha delincuencia, como las extorsiones, que son estructuras criminales verdaderamente poderosas, pero también hay delincuencia común, de gente que lo hace para comer, que lo hace porque no tiene empleo, que lo hace porque ya perdió toda la esperanza de tener oportunidades en el país. Entonces, todo tiene sus consecuencias, y hoy estamos viviendo las consecuencias de no haber hecho los cambios en su momento oportuno. Y otro gran problema que tenemos es que, como no tenemos un acuerdo político que incluya los sectores laborales, los sectores sindicales, los sectores populares, el sector empresarial, el sector si no se pone de acuerdo ni en el salario mínimo, vence mañana el plazo y otra vez el Ejecutivo va a tener que decidir. Esa es la gran tristeza de la incapacidad de llegar a acuerdos en Guatemala, ¿verdad? Pero hoy hay una oportunidad, ¿la vamos a dejar ir? Yo no lo creo. Yo estoy esperanzado en que la clase política, en que este nuevo Congreso se renuevan 75 diputados, me imagino, y por lo que he platicado con algunos diputados jóvenes, llega gente con nueva mentalidad, llega gente no pensando en protagonismos estériles, en tener mucho poder, en estar ayudando a su familia, en estar haciendo negocios. Tiene que cambiar, tenemos que rescatar la credibilidad y la confianza del Congreso de la República.
Se dice que Guatemala es el único país de América Latina que no tiene ley de competencia. ¿Es cierto eso, licenciado? Es cierto. Somos el único país que no tiene ley de competencia. ¿Qué te demuestra eso? Te demuestra una cosa muy sencilla, que los intereses económicos de ciertas élites se siguen imponiendo en el país, se siguen imponiendo sobre el Estado y se siguen imponiendo sobre la política. ¿Por qué no hay ley de competencia? Porque le tienen miedo a la competencia, porque están felices con este paraíso que tienen de economía cerrada, en donde ellos ponen los precios que quieren. Acabo de estar en una conferencia de un economista chileno que lo trajo a la Universidad Rafael Landívar, lo trajo a la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Economía, brillante. Y dijo eso: ustedes son el único país que no tiene ley de competencia, pero además tenemos un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, con la Unión Europea, de acuerdos comerciales, que van a verse afectados si el 30 de junio del año que entra no tenemos una ley de competencia. ¿Por qué no se ha aprobado una ley de competencia en el Congreso cuando vienen 30 años hablándose de proyectos de ley de competencia? Porque se siguen imponiendo los intereses sectarios de ciertas élites económicas. Y los diputados han sido comprados. ¿Cómo va a ignorar uno eso? Si yo quise aprobar la ley de competencia y también tuve impedimento, porque tienen una capacidad de influencia tremenda. ¿Qué es lo que establece la ley de competencia? Una economía abierta en que el consumidor pueda escoger con libertad la mejor calidad y el mejor precio. No podemos seguir teniendo una economía cerrada en que los monopolios hacen lo que quieren con la economía familiar, ¿verdad? Entonces, y otra cosa que me sorprendió de la conferencia, no solo los argumentos de que la ley de competencia va a impulsar el crecimiento económico y por lo tanto el desarrollo económico, beneficia a todos. Ese temor es un temor infundado a la competencia. La competencia mejora la eficiencia, mejora la calidad, mejora los precios y se benefician los consumidores. Hay que aprobar la ley de competencia. Esa es una de las grandes reformas que tiene que tocar el próximo Congreso en los próximos 6 meses. Pero algo que no quiero que se me olvide, Arnulfo. Me impresionó mucho un empresario guatemalteco que fue el comentarista del conferencista sobre la ley de competencia. Se llama Carlos Porras. Yo lo había saludado en algunas oportunidades cuando yo fui miembro de la Junta Monetaria, pero me sorprendió y me agradó, porque dije, en el país no todo está perdido. Carlos Porras hizo un comentario que incluso en algunos aspectos superó al conferencista principal. Habló de los privilegios, habló de los pretextos para no tener ley de competencia, habló de los argumentos de que, no podemos tener azúcar de otro país porque no tiene vitamina A. Esos argumentos ridículos. Hoy, o el país se abre y el país aprueba una ley de competencia, o vamos a tener problemas. No solo en cuanto a nuestro comercio exterior y a nuestras relaciones económicas internacionales, sino fundamentalmente le estamos poniendo una camisa de fuerza a la economía que no la permite crecer, que no la permite desarrollarse. Estamos en entrevista con el expresidente Alfonso Portillo Cabrera aquí en Radio Sonora. Cuando regresemos hablaremos de qué pasó con su retorno a la política. Quiso ingresar al Congreso de la República, donde ya estuvo alguna vez. Hablaremos también de su reacción en torno a que el Tribunal Supremo Electoral vetó a 16 diputados. Esto y más cuando regresemos aquí en Sonora, porque Sonora la noticia. Recuerden sus comentarios y análisis al 1011. Inícielos con la palabra Sonora. Transmitimos con 30 frecuencias y el canal 19 Sonora TV. Era el expresidente. Usted, después de todo lo que pasó, y el público ya sabe lo que estuvo allá en Estados Unidos y demás, a su regreso trató de ingresar a la política y fue vetado. Algunos dicen que por el mismo sector empresarial. ¿Qué pasó realmente? Bueno, es un tema interesante que yo no lo tomo personal. Creo que he actuado correctamente con los resultados y con las condiciones y consecuencias que he tenido que enfrentar por mi participación o intento de participación en la política, de lo cual no me arrepiento. Pero mi caso sirve para que hablemos de lo que está pasando, por lo tanto, en el sistema de justicia, en el sistema legal y en el Estado de Derecho. Una de las grandes crisis del país, una de las grandes debilidades es que no existe Estado de Derecho. ¿Y qué es Estado de Derecho? Todavía podríamos pensar, el Estado de Derecho es que la ley esté vigente. No. El Estado de Derecho es que se respete la división y la independencia de los poderes del Estado.
no se respeta, porque se negocia en el Congreso la elección de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones. No existe un Ministerio Público porque también es producto de los negocios. Hay un Tribunal Supremo Electoral, producto de las negociaciones políticas. Hay una Corte de Constitucionalidad, producto de las negociaciones políticas. Entonces, ¿qué independencia y qué división de poderes va a haber en un país en que un poder tiene que ver con la elección de todos los demás poderes? Se rompe el equilibrio, se rompe lo que Montesquieu, el gran teórico del espíritu de las leyes, decía que para que el ciudadano no se vea abusado en sus derechos, violentado en sus derechos, el poder tenía que estar distribuido en tres poderes, que hubiera contrapeso y que hubiera equilibrio de poderes. Se rompió en Guatemala. Y yo soy consecuencia de eso, porque la decisión tanto del registro de ciudadanos como del Tribunal Supremo Electoral no solo es arbitrario, es prevaricato, es violentar la ley, violar la ley a sabiendas que se está haciendo. Y así como ellos hoy de manera arbitraria actuaron en mi caso, así se va a actuar con ellos. Cuando a mí me metieron preso, Arnulfo, ¿por qué por ser expresidente no me dieron arresto domiciliario? ¿Qué era lo correcto? No, había inquina, había odio, había revanchismo, había venganza. Hoy nadie puede obtener arresto domiciliario porque sentaron el precedente conmigo de que todo aquí es cárcel, violentando el principio de presunción de inocencia. Y todo el mundo a la cárcel. Se volvió un país carcelero. Y no hay juez, no hay magistrado que pueda objetar o que pueda aplicar la ley si beneficia a un político. Entonces, ¿qué hizo el registro de ciudadanos? Y te tengo entendido, y si yo llego a confirmar esto, vengo aquí a tu radio y lo digo, ¿no? Tengo entendido que un despacho vinculado al sector privado hicieron la resolución al registro de ciudadanos para aplicarme el 113 constitucional, lo cual es verdaderamente arbitrario. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo las truculencias del poder económico metido en las instituciones del Estado, retorciendo la ley, haciendo lo que se les da la gana con el derecho, y creen ellos que están cumpliendo. El Tribunal Supremo Electoral se siente satisfecho porque está cumpliendo las directrices de ciertas élites de poder en el país. Espérense cuando les llegue el turno a ellos, les va a llegar como les está llegando a jueces y juezas, como les va a llegar a magistrados, como les va a llegar y les están llegando a empresarios. A todo el mundo le llega, porque crear una sábana de impunidad o crear un manto de arbitrariedad en la aplicación del derecho, en prevaricación, tarde o temprano nos llega a todos. La resolución fue hecha en un despacho del sector privado. Quiero comprobarlo, y quiero comprobar si la persona que tengo entendido la hizo, lo hizo, porque lo tiene que saber la población. Me vetaron el derecho, pero no es lo que significa para Alfonso Portillo, es lo que significa para el país. Un Tribunal Supremo Electoral arbitrario que tiene que estar regulado de otra manera. El Tribunal Supremo Electoral no puede ser solo el que convoca, el que organiza, el que supervisa, el que ejecuta las elecciones, sino también el que juzga quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Es decir, es juez y parte. En los países modernos, México es un ejemplo, Chile otro, una cosa es el tribunal que se encarga de realizar las elecciones y otra es la institución que se encarga de dilucidar las controversias que se presentan en el plano electoral. Aquí son las dos cosas. Hay que dividir ese funcionamiento. En México existe el Instituto, el IFE, el Instituto Federal Electoral, y existe el Tribunal Electoral, de lo que ve lo contencioso. Que ve. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral? Sentando un precedente verdaderamente atroz y criminal en el país. Lo que acaba de hacer con los 16 eso, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia. Lo único que conmigo me impidieron que fuera candidato. Y con estos les dan larga, hacen el gasto, hacen su campaña, el pueblo elige y ellos deciden que no pueden ser diputados. ¿Qué mayor arbitrariedad hay eso? No estoy juzgando a los diputados. No sé, no puedo juzgar porque no soy juez. Si son buenos o malos diputados, sé que algunos están cuestionados. Pero lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral es peor. Es peor el remedio que la enfermedad. Acaba de hablar un individuo que no me acuerdo el apellido, que me parece un hombre muy inteligente, en uno de los canales de televisión, y dijo: yo prefiero en el Congreso un mal diputado
a las arbitrariedades que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, de que él decide quién es diputado y quién no es diputado, quién está dirigiendo esta depuración de hecho. Entonces, ¿para qué está el derecho de antejuicio? Si el Tribunal Supremo Electoral, antes de declarar el antejuicio, ellos, antes de ser juzgados, antes de ser comprobado un delito de los diputados, ellos dicen, usted no puede ser diputado. Sí, porque de una vez dijeron que fulano de tal va a llegar en lugar de fulano. Bien, entonces, este es un precedente pésimo, pésimo. Y yo creo, y no es ni de ninguna manera, quiero que sea interpretado esto como amenaza, debe ser investigado el Tribunal Supremo Electoral y el Registrador de Ciudadanos. Ellos creen que van a ser eternos ahí, y que que se acomoden a los intereses económicos del país, van a estar salvos. Ahí está el presidente Pérez Molina, que les entregó la economía a las élites, y cómo le pagaron las élites. Aquí no se salva a nadie, y aquí el que la hace, la tiene que pagar tarde o temprano. Y las prevaricaciones, la violación de la Constitución, la aplicación arbitraria de ciertos artículos, tienen que tener sus consecuencias. Estos diputados tienen derecho a antejuicio. Estos diputados, si se les comprueba su delito, tienen que irse del Congreso. Pero no puede venir una autoridad con premeditación y con malicia, porque dejar que un diputado sea candidato y en el transcurso del desarrollo de la campaña se dan cuenta que no debería haber sido inscrito. Es lo mismo que me hicieron a mí, pero más grave en esta situación, ¿verdad? Yo creo que los diputados tienen que defender su derecho. Aquí no estamos viendo quién es malo. Aquí no habemos malos y buenos. Eso es mentira. Eso que me salga un ministro diciendo a mí que ese ministro es honesto, o que diga el presidente, no voy a poner gente honesta. No, hombre, esto no es de honestidad. Esto es cuestión de procesos, de procedimientos, de leyes, de reglas, de principios, de tecnología. Ahí estamos hablando de la ley de contrataciones. No es cuestión de hacer a funcionarios honestos para que hagan buenos contratos con los contratistas. No, se trata de establecer reglas claras y cumplir la ley. Que no haya contubernio entre el contratista y el funcionario público. Y eso lo han logrado otros países, ¿por qué no lo va a lograr Guatemala? Entonces, hoy el precedente pésimo de que el Tribunal Supremo Electoral se convierte en la gran autoridad por encima de la Corte de Constitucionalidad es un precedente pésimo para el Estado de Derecho del país. No hay certeza de ley, se aplica irretroactivamente la ley, no hay generalidad de la ley, sino que se le aplica al que le interesa aplicársele, hay prevaricación y hay violación en general del Estado de Derecho. Hoy se rompe el espíritu esencial de que nadie es culpable hasta ser... Así es. Entonces, no reclamemos después, cuando se nos aplica la ley con arbitrariedades, no nos defendamos de las arbitrariedades de las que somos víctimas, porque nosotros mismos hemos sido arbitrarios. Y aquí, si queremos construir un Estado de Derecho, que es un esfuerzo en el que están involucrados muchos sectores del país, y que es loable ese esfuerzo, es que todo aquel que viole la ley, no importa quién sea, tiene que rendir cuenta ante la ley. Usted dice un sistema carcelero. Todos los que van, políticos, comenzando desde que usted decía que usted comenzó esa caravana de decisiones de que todos los que llegan a tribunales, todo un sistema ya a la cárcel, un sistema carcelero. Sí, pero además somos inconsecuentes. Me acordé ahorita de este momento. La señora Claudia Paz y Paz, que fue fiscal y que se convirtió en la carcelera más grande de este país y que hizo crecer las cárceles, no voy a calificar si bien o mal, ella, cuando trabajó en la Oficina de Derechos Humanos, metió un amparo a la Corte de Constitucionalidad diciendo que debería respetarse, en primer lugar, el principio de presunción de inocencia, y en segundo lugar, privilegiar ante todo la libertad del individuo mientras no se le condenara. Ella, y el amparo, que es realmente una resolución brillante hecha por la Corte de Constitucionalidad, le da el amparo y le dice que efectivamente hay que respetar el principio de presunción de inocencia y el principio de privilegiar la libertad del individuo mientras no sea condenado. Pero solo cambió de la Oficina de Derechos Humanos y pasó a ser fiscal y se convirtió en la mayor carcelera del país. Esa inconsecuencia, soy incendiario cuando soy estudiante, pero me convierto bombero cuando soy profesional. Esa es la inconsecuencia, el doble discurso, la hipocresía que tenemos muchos en Guatemala, que actuamos de una manera en la llanura y de otra manera en el poder. Diferencia Claudia Paz y Pastel Maldana. Yo creo que ella es, yo no puedo reconocerle gran brillantez, en primer lugar. No le ha quedado otra. Se la llevaron los vientos.
respeto por ella como profesional y por su carrera, pero si no estuviera la CICIG, la señora Tal Maldana no hubiera podido hacer absolutamente nada, porque su nombramiento fue producto de negociaciones debajo de la mesa para que llegara a ser fiscal y para proteger intereses y para proteger personas. Pero resulta que los vientos... ¿Intereses de quién? De los que la eligieron. Eso todo el mundo lo sabe. Ella acordó protecciones, pero resulta que no se imaginaron que esta vorágine se iba a pasar llevándola incluso a ella, que la llevan sentada en un carrito de supermercado, pero que el que está haciendo todo el trabajo es la CICIG, y eso nadie lo ignora. ¿Cómo evalúa la CICIG después de todo lo que ha pasado, los cambios y la gente que está en prisión? Cuando yo regresé, si te acuerdas, Arnulfo, que tú me acompañaste de la cárcel, yo dije que si juzgaba o si tuviera que juzgar a la CICIG por mi caso personal, pues yo no tendría una opinión favorable. Pero hoy, incluso de manera más contundente de lo que dije el 25 de febrero, tengo que reconocer que si no fuera por la CICIG, que por cierto, quienes las propusieron primero fuimos nosotros, y el gobierno, se llamaban CICIACs, ¿sí?, no se estuvieran viendo los cambios que se están viendo en Guatemala. Hay un dolor interno reconocerlo, porque es una entidad extranjera, porque menoscaba la soberanía nacional, pero veamos los resultados, y los resultados son que la impunidad ha empezado a disminuir, que los que han hecho grandes negocios con el Estado están empezando a rendir cuentas, que se tiene que acabar con que la política sea instrumento de enriquecimiento ilícito, y eso hay que reconocerlo, ha sido por un papel de un comisionado valiente, de un comisionado inteligente, de un comisionado que hay que reconocerle su trabajo y el aporte para disminuir la corrupción, para fortalecer la democracia y para fortalecer las instituciones. ¿Cómo se le va a dar seguimiento al trabajo? Porque no vamos a tener una CICIG eterna. Eso también es una responsabilidad de ellos, fortalecer las instituciones, que se copie esa forma de trabajar. ¿Qué diferencia con los anteriores comisionados, que realmente no tengo una palabra para calificarlos en su papel tan nefasto para la historia del país y para la justicia del país? Castesana de la Nese. Sí, exactamente. Pero tengo que reconocer hoy que sin la participación de un hombre como Iván Velázquez y de la CICIG, no estuviéramos viendo los casos paradigmáticos que estamos viendo en el país. El caso Otto Pérez, Roxana Valdetti, que son como consecuencia de... Sí, yo lógicamente como seres humanos lamento mucho la situación en que están. Yo los conozco a ambos. Ojalá que puedan resolver su situación, pero ese fenómeno no se hubiera dado sin la participación de la gente en la calle, sin la CICIG, sin la presión de la comunidad internacional. Y son, lamentablemente, con costos humanos, pero son ejemplos de lo que se tiene que hacer en Guatemala para que se acabe la utilización del Estado, para enriquecimiento de los políticos, pero también para enriquecimiento de los sectores privados. Porque aquí, que no me diga a mí el sector privado que no tiene que ver en la captura del Estado, en el control del Estado. La línea 2. Exactamente, en el control de las instituciones. Aquí nadie puede tirar la primera piedra. Y eso es una realidad, por lo cual nos obliga a sentarnos a hablar de hacer cambios en el país, pero empezando por el cambio de nosotros, de nuestros sectores. Los medios de comunicación tienen que cambiar, los empresarios tienen que cambiar, los sindicatos tienen que cambiar. Yo voy a decir una cosa ahorita, Arnulfo, que sé que va a molestar a muchos, pero lo digo pensando en el país. Hay pactos colectivos que son verdaderamente lamentables y onerosos para el país, pensando en el privilegio de ciertas dirigencias y ciertos trabajadores, olvidándose de la gente. ¿Comenzamos con el Congreso? Empezando por el Congreso. Y que me perdonen, yo conozco a los líderes sindicales, no han hecho algo pensando en el país, sino pensando en sus propios intereses. Aló, Stoll y Sintracor. Y mira la contradicción, mira el desastre, mira la barbaridad. No encuentro palabra para calificar el desastre del Ministerio de Salud. Y sin embargo un pacto colectivo que incluso el negociador, el abogado negociador se llevó 25 millones de quetzales. En un país como el nuestro, realmente esto llora sangre. Y esas son las cosas que tenemos que hablarlas. Yo he hablado con muchos diputados y les he dicho, rescaten la credibilidad del Congreso, rescaten la institucionalidad. En el Congreso del Congreso futuro va a depender la gobernabilidad, la estabilidad y la eficiencia y el fortalecimiento de la democracia. Yo tengo esperanza que llega mucha gente joven que pueden hacer un gran trabajo y un gran papel en el Congreso del Norte. Cuando regresemos de la pausa, la parte final de esta entrevista con Alfonso Portillo Cabrera, sus mensajes también les daremos lectura en la siguiente
continuidad de esta entrevista con el exmandatario Portillo Cabrera. Esta es Sonora en Guatemala, la radio de las noticias. La parte final de la entrevista con Alfonso Portillo aquí en Sonora, porque Sonora es la noticia. Y presidente, usted se habla de cuando comenzamos a conversar sobre la reforma al Estado, una reforma profunda. ¿De qué se trata esta reforma? ¿Cuál es la prioridad o lo más importante de esta reforma? ¿Cuál debe ser? Yo creo que el Estado necesita una reforma profunda. Y reforma es darle nueva forma a algo que de por sí ya tiene una forma. Reforma, darle nueva forma. El Estado no funciona. El Estado está capturado. El Estado tiene debilidad financiera. El Estado tiene ineficiencia en la implementación de políticas, no tiene continuidad en las políticas institucionales. Es decir, tenemos un Estado en bancarrota, ineficiente, capturado. No tenemos Estado. Hoy le llaman Estado fallido. No hay Estado. Es más grave todavía. No es el Estado que falló, es el Estado que no existe. Hay que reconstruir el Estado. Entonces, ¿cuál es la ley más importante que hay que volver a tocar? Es la ley electoral. Las reformas que hicieron en el Congreso, lamentablemente, llevan los mismos vicios de mentalidad de corto plazo de los diputados, de los secretarios generales, pensando en su partido, pensando en su bancada, que no haya transfugismo. Claro que eso es importante, pero no es lo esencial. Lo esencial es, ¿para qué se reforma una ley? La primera pregunta que se deben hacer los diputados y quienes contemplan las reformas es, ¿para qué vamos a tocar determinada ley? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo que debe pretender la reforma a la ley electoral? Construir un sistema verdadero de partidos, con partidos sólidos, fuertes, un sistema competido y con competencia, un sistema en la que haya juego democrático, que promueva la participación, que rompa el caciquismo, que rompa el monopolio de los partidos políticos. Sé que le va a costar asimilar lo que voy a decir. ¿Por qué seguir con el monopolio de los partidos políticos para proponer candidatos a diputados? ¿Por qué no abrirlo a candidaturas independientes para que haya más juego democrático, más competencia, más rivalidad? Entonces, esa ley, las reformas que están en la Corte de Constitucionalidad no son suficientes, no resuelven el problema de fondo, que es que no tenemos un sistema político vivo, fuerte, competido, confiable, creíble, eficiente, que permita que la gente se comprometa con el voto, que la gente sienta ese interés por ir a votar. Entonces hay que revisar de nuevo en la próxima legislatura las verdaderas reformas que necesita la ley, no reformas de maquillaje, superficiales. No, para mantener mi bancada yo no quiero prohibir el transfugismo. Eso es secundario. Un diputado se puede quedar en la misma bancada, pero no vota, que es lo mismo. Simplemente se niega a votar, ¿y qué? ¿Quién lo puede obligar? O no llega. O no llega. Entonces, esa no es la esencia. La esencia es que la reforma de la ley electoral busque un mejor sistema político. Segunda ley, la ley orgánica del Congreso. No se puede paralizar y meter en una ineficiencia absoluta a un Congreso por las interpelaciones. Hay que cambiar la ley orgánica que tiene que ver con el funcionamiento del legislativo, del poder legislativo. ¿Qué otra ley? La ley de probidad, que tiene que ver con la honestidad, con la declaración de los bienes, con la capacidad económica de un funcionario público que no llegue a enriquecerse. La ley de servicio civil, que permite que los nombramientos sean por oposición, por capacidad y no por parentesco y compromisos políticos y para beneficiar amigos y compadres. La ley de la carrera judicial y las comisiones de postulación. Tenemos poderes judiciales y cámaras de apelaciones debilitadas porque son producto de negociaciones políticas. Capturadas. Las comisiones de postulación se volvió un mercado. Se hacen campañas políticas como los partidos. Hay que buscar qué mecanismos permiten, qué es lo que debe buscar la comisión de la carrera, que haya una verdadera carrera judicial. Y sobre todo, que se nombren a los jueces y magistrados de una manera que permita ser independiente del poder político y del poder económico. La ley de contrataciones, que ya tiene reformas importantes, que yo creo que ha avanzado mucho, que es una buena ley, ¿verdad? Y finalmente, la ley de competencia. Sin la ley de competencia, el país no arranca, el país no puede caminar.
Y lo que dijimos, si no hay crecimiento económico, decía Edelberto Torres Rivas en un artículo hace 20 días, con Portillo empezó a disminuir la pobreza, dice, un artículo que publicó él. Y nadie puede decir que es un hombre de los que yo era santo de su devoción, no. Pero dice, si el ritmo que se le implementó en tiempo deportivo a la economía se hubiera continuado, hoy fuéramos de los países que tuviera 25% de clase media y tenemos 9%. ¿Y qué dije con la frase de Aristóteles? Las democracias pronto se desmoronan. Pronto se está desmoronando, porque no hemos hecho nada desde el Estado por hacer crecer la clase media en el país. Entonces, estas reformas, ¿por qué no más reformas, Arnulfo? Porque si metemos más reformas, no vamos a sacar ni una. Mientras más temas haya para la discusión, menos avanza el acuerdo. ¿Qué fuerzas políticas cree usted que apoyarían estas reformas? Yo creo que, por ejemplo, en el partido todos creo que hay un consenso en la bancada de 18 diputados de la necesidad de las reformas. Yo creo que la UNE, con sus 33 diputados, también están claros. Hay gente ahí con gran nivel académico e intelectual que que creo que están conscientes de la necesidad. Gente del líder, hay empresarios, gente del líder que parece que no andan desorientados, se quedaron sin liderazgo. Puede haber una buena cantidad de diputados del líder que se suban al tema de las reformas. Ya no digo en el Patriota, que muchos de los porcentajes de formación de pensadores franceses, creo que le debemos mucho a Francia. Me duele en el corazón lo que le está pasando, pero lo que le pasa a Francia es lo que le está pasando al mundo. Y yo creo que hay que evitar que lleguemos a casi la estamos viviendo, una tercera guerra mundial. Sí, no, seguro, ya esta madrugada, bueno, para Guatemala ya, pues el primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, ha soltado un permiso al Parlamento para intervenir también en el conflicto bélico sobre Siria. Aquí se presenta una coyuntura internacional en la que se tienen que celebrar grandes acuerdos mundiales que permitan realmente construir un país, un mundo, una humanidad pacífica, civilizada, democrática. Creo que hay necesidad de esos grandes diálogos. Los líderes mundiales están de acuerdo en que hay que hacer ese acuerdo, ¿verdad? Y creo que también ahí juega, qué bueno que lo mencionas, porque El Salvador, Honduras y Guatemala juegan, aunque no lo queramos, un papel importante en esto. Por eso es que el famoso Triángulo Norte ya no puede seguir siendo países con estados débiles, con estados parias, con gran debilidad. Ahí capturaron 4 supuestos terroristas en Honduras. Sí. Es decir, este puede ser el puente. Por eso los Estados Unidos están preocupados por lo que sucede en El Salvador, en Honduras y Guatemala, porque de aquí puede ser la introducción para ciertos factores terroristas en su país. Entonces, necesitan estados fuertes. Necesitan estados que no estén mandando 5,000 niños como los que mandamos nosotros. El tema de migración. El tema de la migración. No es posible que sigamos exportando seres humanos de una manera como que fueran mercancías, porque el país no les da condiciones para su desarrollo. Todo tiene que ver con todo. En este mundo globalizado no hay nada que no esté interrelacionado. Es una red, es una telaraña mundial en la que estamos inmersos. ¿Cómo el plan para la prosperidad, para el Triángulo Norte? Sí. Yo creo que esa es la visión de los Estados Unidos de la necesidad de hacer acuerdos y de tener buenas relaciones y control sobre sus fronteras y sobre territorios que son vulnerables. Pero yo creo que el plan de la prosperidad, prevención contra el terrorismo, está pensando en que los países tienen que hacer reformas para el bienestar social de la población, para que haya desarrollo económico-social, no solo crecimiento. Y por eso es que dentro de este plan de la prosperidad, no lo hemos querido entender, está el fortalecimiento del Estado, está el fortalecimiento institucional y está el fortalecimiento de las finanzas públicas de todos los estados. Sin finanzas públicas fortalecidas, no vamos a salir del atolladero en que estamos. ¿Cuál debe ser la reacción del Congreso y de las agrupaciones políticas ante esta iniciativa del plan para la prosperidad? Subirse al tema. Y para el Estado tener capacidad de negociar para ver qué otros logros pueden obtenerse y qué otros acuerdos pueden obtenerse. Todo aquel programa internacional que venga en beneficio de la estabilidad económica, de la estabilidad política, de ataque a la corrupción
y sobre todo de desarrollo para las poblaciones debe ser bien recibido y debe ser de mejormente aprovechado, porque lo que tenemos también es una falta de capacidad para negociar. Y creo que no tenemos que enfrentarnos, como me decía un amigo, fui a una conferencia al Sindicato de Trabajadores de la Portuaria y me decía, es que la tecnología nos va a dejar sin empleo. No, ustedes súbanse a la tecnología. Ustedes sean la tecnología. No enfrenten la tecnología, porque la tecnología es una tendencia mundial hacia el ahorro, hacia hacer las cosas en menor tiempo, con mayor eficiencia, con menor costo. Ustedes tienen que ser la tecnología. No es cierto que la tecnología deja fuera del mercado de trabajo a quienes no se suben a la tecnología, a las que no aprenden. Ahí estoy yo entre los que no entramos en la tecnología, porque estoy más atrasado en cuestión tecnológica. Pero tenemos que subirnos también al carro de la tecnología, así como al carro de la prosperidad, ¿verdad? Al carro de los grandes cambios. Los grandes cambios que estamos viviendo incluso en la política guatemalteca. Perspectivas del próximo presidente, Jimmy Morales. Yo conozco poco al presidente electo. Creo que es un hombre de buen corazón, que es un hombre de buenas intenciones. Tengo la preocupación de que es un hombre que no conoce el Estado, que tiene poca experiencia política. Cuando platiqué con él una vez, yo le recordé una frase de José Ortega y Gasset. ¿Él le pidió la reunión o cómo estuvo la...? Un amigo mutuo nos reunió y platicamos cerca de una hora. Yo no le di ningún consejo porque no soy nadie para dar consejos, pero le conté anécdotas que me pasaron en el gobierno que le pudieran servir de referencia a él. Pero le repetí una frase como 3 veces, que espero que la haya tomado en serio. José Ortega y Gasset, que es un gran pensador, un filósofo español del siglo pasado, tenía una frase sencillísima sobre lo que es la política. Y decía, la política es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación. Mira qué sencillo es tener una idea clara. Tenés que tener una idea clara de lo que es que vas a llegar a hacer. Esa es la política. Y si no se tiene una idea clara, bueno, las consecuencias las vamos a pagar todas. Yo le deseo éxito al nuevo presidente. Me preocupa que a estas alturas no sepamos el gabinete. Sí, Macri acaba de ganarse, lo hemos conversado esta mañana. Sí. Y ya nombró gabinete a la semana de haber triunfado. Menos de una semana. Y me preocupa que él ande en gira en Centroamérica, después se va a Estados Unidos. Él tiene que estar trabajando ya su gabinete. Y las políticas inmediatas, las medidas inmediatas que va a tomar, la gente va a esperar respuestas inmediatas. No hay respuestas inmediatas. Y otra cosa que le dije, señor presidente electo, no era todavía presidente electo, fue antes de la segunda vuelta, usted empieza a perder votos el 14 de enero, cuando toma posesión. No se preocupe por perder votos, preocúpese por hacer un buen gobierno que beneficie al país. Los políticos nos preocupamos por seguir siendo populares. Cuando yo tenía un año de presidente, bajé al 30% de popularidad, pero estaba haciendo lo correcto. Ya no iba a ser presidente nuevo. ¿Por qué me voy a estar preocupando? Hoy los presidentes invierten en estar haciendo encuestas para ver cómo están. Deberían estar haciendo encuestas que evalúen el resultado y los efectos de sus políticas económicas y de sus políticas sociales. Que no se preocupen por la popularidad si ya es presidente. Seguro. La participación política de Alfonso Portillo, ¿seguirá? ¿Va a existir en regresar a la política o cuál es el futuro? Yo creo que, bueno, los mensajes han sido claros. Yo sí leo correctamente los mensajes. Hay cierta reticencia a que yo participe en política, pero se puede participar en política no necesariamente postulándose para puestos de elección popular. La formación política me interesa y he encontrado que hay eco, que hay demanda, que hay interés en un instituto de formación política. Quizás que tenga una sede en San Marcos, otra en Oriente y otra en la capital. Y la gente quiere, y hay que formar políticamente, no exigiendo grandes requisitos académicos, que sea libre, porque es importante formar políticos. Los partidos, es otra gran debilidad de los partidos, se han olvidado de la formación. ¿Tú te acuerdas, Anulfo? Yo estuve en la DC, dirigí el Instituto de Formación Política. Es una formación tremenda, brutal, la que hizo la Democracia Cristiana, que hoy todavía algunos partidos se han beneficiado con gente formada en la DC. Yo creo que la formación política es importante. ¿Para qué? Para lo que decía Ortega y Gasset, para tener una idea clara
de lo que yo tengo que llegar a ser. El que se mete en política hoy, hay un libro maravilloso que se lo acabo de recomendar a los diputados y que pedí 30 ejemplares, espero que hayan venido, que se llama Fuego y Cenizas, éxitos y fracasos en política, de Michael Ignatieff, que quiso ser primer ministro de Canadá, un gran intelectual que da el paso hacia la política y fracasa, y entonces escribe sus memorias, o una especie de memorias, y empieza el primer capítulo diciendo: la primera pregunta que tiene que responderse uno es: ¿por qué me meto a la política? ¿Me meto por servir? ¿Me meto por ser famoso? ¿Me meto por hacer dinero? ¿Por hacer negocios? ¿O pasar a la historia? Esa es la pregunta que tienen que hacerse hoy los nuevos diputados. ¿Para qué se metieron a política? Que se pregunten eso, y dependiendo de lo que se contesten, así va a ser el resultado de su gestión como políticos. Así es. Tenemos 2 minutos para leer mensajes que han llegado al 1011 con la palabra Sonora. Gracias a quienes, qué cantidad de mensajes, y queremos agradecer sus mensajes al 1011 con la palabra Sonora. Transmite Sonora, Sonora es la noticia. Dice: saludos para el mejor presidente que ha tenido Guatemala, que Dios lo bendiga atentamente. Alvin Ramos, de la capital, es un taxista. Respuestas cortas, presidente. Como siempre, agradeciéndole a toda la gente que esté pendiente de lo que hacemos y de lo que decimos, y les agradezco, aprovecho que me das la palabra, Arnulfo, para agradecer en esta gira que hice, esa manifestación de cariño y de solidaridad de la gente que me ha llegado al corazón. Estoy muy agradecido. Sin ser candidato, el Estado Nacional sacó 452,000 votos, más que muchos candidatos presidenciales, y yo le agradezco ese cariño y ese amor, y estoy feliz por ese reencuentro que he tenido con mi gente. Dice: gracias, Sonora, por tener la presencia de una gran persona como nuestro presidente Alfonso Portillo. Dice: Alfonso, ya no eres el mismo aguerrido que yo conocí. ¿Qué pasó, Portillo? Te necesitamos. Pero lo dijo a las 7 de la mañana cuando estábamos comenzando. Ya estamos más viejos. Pero escribió el mensaje cuando estaba comenzando la entrevista. Bueno, todavía no hemos entrado en materia. Sí. Quisiéramos saber qué. Estamos en frío. Sí, exactamente. ¿A qué se va a dedicar Alfonso Portillo y su opinión de no alcanzar una curul? Dice Henry García. Ya hablamos de la opinión de no alcanzar una curul, y que a qué se va a dedicar. Sería la respuesta. Pues lo que dije, ¿verdad? La formación política. Me encantaría colaborar en la formación de una clase política para el futuro del país. Dice: Portillo es un tipazo, lástima que el Pisto no lo permiten los del Pisto no lo permiten en el poder. Dice: felicidades, Portillo, porque fue un presidente de los pobres. Dice desde Totonicapán. Dice: nada más felicitando al presidente por volver a dirigirse al pueblo. Dice Darío de Jalapa. Me alegra mucho que le abrió las puertas de nuevo a Portillo. Yo también comprendí la forma de actuar de él en su llegada y reflexioné, dice este otro oyente de Sonora. Feliz de estar aquí de nuevo en Sonora, Arnulfo. Muchas gracias. Mi nombre dice Roberto. Fuiste un gran presidente, está bien claro. La clase alta no te dejó gobernar, que participas, dice. Buenos días, saludos para todo el personal de la Sonora. Me gustaría saber qué harían con lo que recogen con la extinción de dominio. Habla de la extinción de dominio y lo demás. Ya se dijo ayer en las últimas horas que una buena parte se va a utilizar para construir el Estado, cárceles, y en este caso una colonia y lo demás, ¿verdad? Lo que se está expropiando. Claro. Dice expresidente Portillo, su amiga le recuerda cuando estuvo en Granados, dice Margarita Sánchez. Margarita Sánchez, un abrazo cariñoso a Margarita. Gracias por su aporte en el desarrollo de nuestra nación. Es agradable poder escucharle. Bendiciones para ustedes, dice. Esto ya le respondió el caso de Otto Pérez y Roxana. Y bendiciones a su familia, dice Rigo, desde Panajachel. ¿Cómo se pueden defender los diputados que quieren depurar si les están violando sus derechos ellos, si el pueblo los eligió? Esa parte también ya la respondió. Cuando habla de economía, si en su gobierno el sector cafetero fracasó por los precios, dicen desde Jalapa. Sí, bueno, esto fue no un producto de mi política económica, sino que fue una crisis internacional del precio del café, que me afectó, lógicamente, en los ingresos de divisas y afectó al resto de la economía, pero no dependió de decisiones de mi gobierno, sino del contexto internacional. Es tendencia ya Alfonso Portillo en el Twitter, @Sonora969. Agradecemos a los amigos que nos siguen por las redes sociales, que tienen gran impacto, ¿eh? Sí, pues gracias a Dios. Hay unas que son hay unos que los satanizan en las redes sociales, otros que pues lo ven desde otro punto de vista.
Esa es la democracia. La democracia no es unanimidad, es diversidad. Sí. Dice, ¿está de acuerdo con la lucha de las comunidades campesinas en contra de la deforestación, desvío de ríos y contaminación? Estoy de acuerdo. Y creo que hay que trabajar con esas comunidades. Sí. ¿Qué opina de llevar al Congreso a los morados? Si hay calificativos en contra de los morados, incluyendo a uno de unos apellidos ahí, ¿verdad? Que Sí. Bueno, uno que está siendo perseguido. en la política, como digo, no hay ni buenos ni malos. Ese personaje no está en el partido, no estaba en el partido, ¿verdad? No. Son los hechos los que van a ir marcando el resultado de los diputados, el trabajo de los diputados, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes estuvieron detrás de las manifestaciones y ataques por las redes sociales hacia empleados públicos? Pregunta Milagro. Lo ignoro. Dice Alfonso, gracias por enfrentarse a los monopolios y defendernos de esto. Eso le costó mucho a usted, gracias. Nos están comiendo en vida. Aquí en Momostenango queremos que investiguen al diputado. Ya no deberían de estar en el Congreso porque no ha hecho nada en su pueblo. Ya señalamientos con nombres propios. Aquí no nos damos, en Sonora no somos ring para eso. Dice, gracias por hablar sin miedo, la verdad. Pues si ya a estas alturas no hablamos con la verdad, mejor no hablamos. Sí. Dice, no te preocupes, paisa, lo estamos viendo, todo lo que aquí se hace, se paga el triple, que Dios te cuide y te proteja siempre, dice este mensaje. Dice también, hablar de pactos colectivos en Guatemala es pena de muerte para los pobres, que somos la mayoría. Bendiciones al mejor presidente de los pobres. Muchas gracias por los comentarios. Sí, dice, apoye a Jimmy, Dios se lo va a pagar, dice. Sí. Sí, todos queremos que el presidente próximo triunfe, tenga éxito, porque ese éxito repercute en nuestra vida. Dice, yo quiero ser diputado, pero espero tener una formación política como ustedes. Saludos, fuerte abrazo, dice Alfonso Guerra. Con mucho gusto, lo vamos a invitar a la escuela. Los diputados son iguales y también a los que acaparan, dice algunos medios, dice este otro. Bueno, los mensajes, si hay más también, y esperamos que usted se lleve unas copias de los mensajes porque son vaya cantidad de mensajes. Expresidente Portillo, realmente, ¿qué opina de la reacción de la gente aquí? Que en su 99% pues a favor. Sí, pues me siento que es una bendición, me debo sentir muy satisfecho y muy agradecido con toda la gente. Creo que fui un hombre que cometió muchos errores, tuvo aciertos, pero creo que la gente ha valorado la sinceridad mía, que siempre he hablado con la verdad. Como decía yo hace ratitos, si yo vengo a un medio de comunicación y no hablo con la verdad, ¿para qué? ¿Verdad? No podemos construir nada sobre la mentira. Y creo que el país necesita que se hable con la verdad, que no se le engañe, que ya no se diga una cosa y se haga otra. Y yo creo que, aunque no ocupe un puesto ya de elección popular, la gente me tendrá siempre hablando con la verdad, hablando con el corazón, reconociendo mis errores y proponiendo cosas que puedan ayudar al país a desarrollarse y a crecer. Bueno, gracias por regresar aquí a la Casa del Pueblo, Radio Sonora, expresidente Portillo. Este también es un reencuentro, ¿verdad? Y me da mucho gusto, Arnulfo. No se me olvida que fuiste la primera persona que saludé al salir de la cárcel, sí. Y lo tengo grabado eso en mi corazón y en mi mente. Y por cierto, te quedaste con la chumpa que me regalaron en la cárcel. No, seguro. No, sí, espero que te la pongas de vez en cuando. No, que cuando estabas, es una anécdota que vamos a contar, cuando estaba cambiándose ropa al expresidente Portillo, le dijimos, bueno, como son situaciones históricas que ocurren, ¿verdad? Sí. Seguro, y te harás por el obsequio, ¿verdad? Sí. No me dio mucho. Y la gorra también, ¿verdad? ¿Seguro? Seguro, sí. Qué bonito recuerdos. Muchas gracias, Arnulfo. Expresidente Portillo. Que Dios te bendiga. Pues esperamos antes del final y ojalá que haya una oportunidad más de conversar en torno a lo que está pasando y darle seguimiento a los acontecimientos políticos. Mucho gusto, muy agradecido, Arnulfo, y un saludo cariñoso a todos quienes trabajan aquí en Radio Sonora, que me han vuelto a ver con el cariño de siempre. Entonces, muchas gracias. A ustedes gracias por estar. Si ustedes se perdió la entrevista con Portillo, el reprise a las 10 de la noche, hoy aquí en Sonora, porque Sonora es la noticia, la radio de mayor cobertura, la más grande de Centroamérica, y porque estamos en todo, somos la única. Sonora es la noticia. Las noticias.